Y conozcamos más del panorama que viven los migrantes en su paso por México. Ellos vienen huyendo de su país y en México se encuentran situaciones bastante peligrosas para ellos. Por ejemplo, ser víctimas de secuestro. Para hablar más de esta situación, saludo con gusto a Víctor Hernández, profesor e investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, muy buenos días. Lidia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Vaya panorama al que se enfrentan los migrantes en nuestro país. Escuchábamos hace unos días sobre la situación de un secuestro allá en Durango, víctimas del narco en nuestro país. ¿Qué podrías decir al respecto, Víctor? Muchas organizaciones criminales en las últimas décadas han diversificado su operación. Pasamos de tener en México un modelo de estrictamente criminalidad organizada para efectos de narcotráfico, para efectos de trasiego, a tener ahora un esquema criminal muy diverso que abarca actividades como el secuestro, la extorsión, la trata de personas. Tenemos también reportes de que algunos de estos incidentes con migrantes se han dado específicamente para reclutamiento forzado, es decir, para que algunos de estos miembros se conviertan en los nuevos sicarios o halcones de ciertos grupos delincuenciales en territorio mexicano, y es parte de la tragedia que estamos viviendo en el marco de la guerra contra las drogas, que lo que era específicamente un problema acotado de narcotráfico y acotado a esta economía criminal se ha diversificado y que en ese sentido se ha vuelto impermeable a estrategias como la legalización del cannabis, que ocurrió hace algunos años en la legislación mexicana y que complica la trama de la relación con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos históricamente han reclamado el asunto de la inmigración. De hecho, el presidente Donald Trump chantajeó y extorsionó al presidente López Obrador para que pusiera a la Guardia Nacional a hacer labores de patrulla fronteriza, pero no vemos esa reciprocidad, ¿no? No hay un apoyo operativo o financiero a la misma escala de lo que está haciendo México en términos de labores de patrulla fronteriza, porque además nuestra política es muy distinta a lo de los Estados Unidos. La Guardia Nacional no tendría por qué estar haciendo esas operaciones, porque en México no es un delito el estar indocumentado, como sí lo es en los Estados Unidos, que está tipificado en el US Code. Entonces, mal por donde lo veamos, y quienes están pagando las consecuencias de esta tragedia son las personas que huyen de la violencia y de la falta de oportunidades en Centroamérica. Y por supuesto, ¿qué tendrán que estar haciendo nuestras autoridades ante este panorama? Hace unos momentos hablábamos de que algunos albergues, por ejemplo en Oaxaca, en Tapanaptepec, bueno, ya fueron retirados. ¿Qué deberían estar haciendo las autoridades? ¿Estas acciones que llevan hasta el momento han sido efectivas? A ver, de entrada hay un enfoque preventivo que tiene que ver con nuestra política de desarrollo de cara a Centroamérica. Si en efecto queremos atender las raíces del problema, tendríamos que tener una política de desarrollo sustantiva, organizada de cara a Centroamérica, no simplemente una entrega discrecional de ciertos fondos, ocasionalmente, dependiendo de cuál es el presidente en turno. Necesitamos reorganizar nuestros esfuerzos operativos, porque lo que hemos visto hasta ahora se trata solamente de operaciones antimotines en contra de los migrantes o la clausura de algunos albergues, pero la realidad es que la frontera sur es ampliamente porosa. El Instituto Nacional de Migración está tratando de hacer labores de patrulla fronteriza cuando en realidad administrativamente no tiene esa función. Hombre, a ver, están asignando a muchos militares, pero no tiene atribuciones de policía como sí lo tienen en Estados Unidos Homeland Security o lo tiene la patrulla fronteriza. Y hay que recordar que México tiene obligaciones humanitarias. Al final, la inmigración es un derecho humano, y más en este contexto en el cual la gente no está migrando por gusto, sino que está huyendo de violencia y de condiciones de pobreza estructural. Y en ese sentido estamos pagando un costo inmenso en términos de legitimidad y en términos de acumular infracciones al derecho internacional por incumplir las obligaciones que tendremos con cualquier ser humano que transita o que habita el territorio mexicano. Justo por eso se llaman derechos humanos, porque no dependen de ninguna nacionalidad o de algún atributo de la persona que se encuentre en tránsito por México.
Y las autoridades, Víctor, están haciendo algo para prevenir esto en el tema de seguridad, del tema del narcotráfico que tú ya veías, de que son víctimas de estos grupos criminales. No, la política hasta el momento ha sido estrictamente reactiva, insisto, ante la llegada de una caravana de migrantes o de, pues sí, de algunos incidentes concretos de albergues, pero digamos, en sentido estricto, nuestra política no ha sido preventiva, se replican muchos de los errores que vemos en otras salas de la estrategia de seguridad, en el sentido de que falta inteligencia, es un sector que se ha militarizado profundamente y nuevamente sin que produzca resultados. Y también tenemos que tener una plática muy seria de cuáles son los resultados con los que mediríamos el éxito de nuestra política migratoria de cara a Centroamérica. El éxito es el número de migrantes deportados, por ejemplo, entonces en ese sentido no seríamos diferentes de los Estados Unidos y su obsesión con construir el muro, con construir una frontera impermeable, o dos, lo vamos a medir en términos de nuestra legitimidad, de nuestra solidaridad con Centroamérica y de nuestro acatamiento del derecho internacional humanitario. No hay esa discusión y hay que recordar que al menos en esta etapa que ha sido la cuarta transformación, es la relación Donald Trump-López Obrador la que marcó el sello y la que convirtió a la Guardia Nacional en una patrulla fronteriza en el momento en que estamos en nuestro máximo histórico de homicidios de la historia moderna de México. Es decir, no sobra personal como para tenerlo en labores de patrulla fronteriza y hay que recordar, incluso ahorita tenemos menos personal, no solo porque buena parte de la Guardia Nacional está haciendo esto, sino también porque se desapareció y se está despidiendo semana con semana al expersonal de Policía Federal. Es decir, hoy en día hay menos policías, menos estado de fuerza para salir a patrullar las calles del que entregó el presidente Peña Nieto. ¿Y qué nos espera como conclusión, Víctor? El panorama para los próximos meses. A ver, se viene la elección en los Estados Unidos y siempre es una carta de negociación, de chantaje, de negociación política en los Estados Unidos, el asunto de la migración. Cosa que además no es simétrica, porque nosotros podríamos utilizar la misma carta con el tema del tráfico de armas y la falta de regulación que hay en la frontera México-Estados Unidos, pero bueno, al final sí los republicanos y en particular Donald Trump acaba en efecto participando y ganando esta elección, la frontera va a volver a estar en el corazón de la polémica electoral y de la política exterior de los Estados Unidos. El propio Joe Biden, a pesar de que los demócratas no tienen tanto esta agenda, han tenido que responder a ella porque al final necesitan jalar a algunos de los simpatizantes y de los que tradicionalmente han sido votantes republicanos. ¿Qué es lo que podemos esperar? Exactamente los mismos incidentes. A ver, nada de lo que está haciendo esta administración impide el secuestro de los migrantes, la trata de personas, las condiciones infrahumanas en los albergues. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? A ver, el presidente ya lo ha dicho, yo no veo razones para ajustar mi estrategia, todo lo que estoy haciendo está funcionando y quién sabe qué es lo que está midiendo, porque en homicidios no está funcionando, en política de adicciones no está funcionando, en incidencia delictiva en general tampoco está rindiendo resultados. Tristemente, ¿qué es lo que hay que ver? A ver quién gana la elección presidencial en México, con la esperanza de que el próximo perfil que ocupe la presidencia sí tenga asesores expertos en seguridad, no los militares, que conocen solamente una parte muy acotada del mundo de la seguridad, pero que no son especialistas en diseño y evaluación de políticas públicas. Y pues habrá que esperar eso, que la próxima persona que ocupe la presidencia no sea tan necia y sí tenga nociones elementales de derecho y de política pública. Víctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Estoy segura vamos a seguir tomando estos temas y será un placer coincidir de nuevo. Lidia, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.